Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. Hoy vamos a conversar sobre el proyecto Puerto Corío de Arequipa, que ha cobrado importancia últimamente a raíz de la proximidad de la entrega de la primera parte de la obra del puerto de Chancay, un megapuerto construido por capitales chinos y nacionales y que va a priorizar el envío de carga hacia China. A raíz de este anuncio, mucho se comenta sobre si es el momento del Puerto Corío para reforzar el potencial comercial marítimo de Perú y por ello queremos saber en qué situación está este proyecto y para ello vamos a invitar en los próximos días también a diversas personas que en algún momento han tenido participación en este proyecto. Hoy damos la bienvenida al ex gerente de promoción de la inversión privada del Gobierno Regional de Arequipa, el señor Elvis Yam. Buenas tardes, señor Yam. Muy buenas tardes, señorita Norma, es un gusto saludarla. Igualmente. Coméntenos, señor Yam, usted ha estado en el cargo de gerente de promoción de la inversión privada y ha visto de cerca este proyecto que queremos saber en qué estado se encuentra. Bueno, Corío es un proyecto bastante antiguo, ¿no? Corío se inicia en el año 2004, cuando todavía era presidente del gobierno regional el señor, el ingeniero Vera Bayón. Y a lo largo de estos ya 20 años de desarrollo, el proyecto ha logrado tener como avances, en primer lugar, la separación de 1.200 hectáreas de terreno en las playas de Punta Corío. Y en segundo lugar, el otro más importante es la declaración de zona de desarrollo portuario a una zona especial del mar en zona de Punta Corío que el Estado ha reservado para que se ejecute el desarrollo de un puerto. Además de eso, ya el año 2017 se habían terminado los términos de referencia para la ejecución del estudio de factibilidad de Corío. Entonces, toda esta documentación obra y consta en el despacho de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, que dejé yo el año pasado, ¿no? Entonces, y en el cual este pequeño tiempo que estuvimos ayudando al gobierno regional en esa gerencia, logramos de alguna manera también reactivar el tema de Corío porque había sido olvidado y, y ahora entiendo que finalmente ya fuera del gobierno regional lo que he podido tomar conocimiento es de que Puerto Corío habría sido dejado de lado por el gobierno regional, o sea que la gestión del actual gobernador, del señor Roel Sánchez, habría firmado un desistimiento frente al APN para seguir tratando el desarrollo de Corío. Es decir, que Arequipa había renunciado a la posibilidad de manejar este proyecto y que había dejado todo en manos de la Autoridad Portuaria Nacional. Además, me estaba olvidando de un gran avance que había tenido Corío el año pasado, justo fue el gran trabajo que hicimos el año pasado, y en el cual tenemos que agradecer al grupo de parlamentarios de Arequipa, de todos los partidos, ¿no? Y agradecerles, ¿por qué? Porque ellos lograron el año pasado hacer que se declare de interés nacional el desarrollo de Puerto Corío. Quizás este era uno de los temas más importantes porque teníamos los terrenos, teníamos el espacio marítimo y lo que faltaba para interesar a privados era de que el Estado diga que ahí va a haber un puerto y que le interesa de que ese puerto se desarrolle. Y eso es el trabajo que hicimos el año pasado y se concretó. Entonces, el año pasado, ya como un gran trabajo en el cual pues tuvimos una serie de personas que se opusieron a lo largo de estos 20 años a que se desarrolle Corío, y una de ellas fue principalmente la APN, ¿no? Que estaba protegiendo pues los intereses del desarrollo de puertos en Lima, ¿no? Y que declaraban abiertamente de que no se necesitaba ningún otro puerto hub. Pero ya con la dación de esta ley el año pasado, el tema se habría un poco abierto, ¿no? Y eso habría despertado el interés de la APN, entonces ya una vez que el trabajo difícil estuvo hecho, o sea, que habíamos separado los terrenos, que se había concedido la zona de desarrollo portuario y que se había concedido la ley del Congreso que declara interés nacional, entonces entra la APN y le dice a la gestión del señor Sánchez, háganse un lado, que nosotros ahora vamos a hacer el trabajo. Y entiendo que a la fecha
hay presentados ante la Autoridad Portuaria Nacional una, o no sé cuántas, pero una sí seguramente, de una iniciativa privada para el desarrollo Corío. Eso es Sí, más o menos la situación en la que se encuentra ahora Corío, y lo que hay que lamentar es de que Corío ya no está pues bajo el control de Arequipa, sino del gobierno central. claro, o sea, al desistir el gobierno regional, deja ya en manos de la APM evaluar que esta obra sea un proyecto a construir por capitales privados, o sea, algo similar como sería el puerto de Chancay. No, es totalmente diferente porque, o sea, el puerto de Chancay es una operación absolutamente privada, donde los terrenos y el diseño del proyecto, los intereses de los estudios de mercado, el interés de desarrollo, el financiamiento, todo es absolutamente privado. Lo que han hecho en el caso de Chancay, Chancay tiene una historia también, o sea, algo medianamente larga. Corío es un poco más antiguo que Chancay en la concepción de Puerto Grande, en la que un privado que tenía un terreno plantea el desarrollo de un puerto, ese privado, o sea, no tiene la capacidad suficiente, se lo vende a una minera, la minera amplía los alcances del puerto y ve que tampoco tiene mucho dinero y finalmente se lo vende a una transnacional como Cosco Shipping, que es una empresa china, que es la empresa de naviera más grande del mundo, ¿no? Y entonces, Cosco Shipping tenía la necesidad de contar, como ellos tienen operaciones de barcos en todo el mundo, no tenían un puerto de recalada para algún tipo de emergencia y deciden hacer Chancay en la costa del Pacífico, ¿no? Además de que les permite pues también atender todas las operaciones mineras del norte del Perú, ¿no? Entonces, entre la necesidad de tener un puerto para su gran flota del mundo en la zona del Pacífico y algunas operaciones de carga pequeñas de minerales, montan este puerto que es Chancay, pero absolutamente bajo el tema privado. De tal forma que el APN lo único que ha hecho ahí es sencillamente, como los privados tienen el derecho de aprovechar sus propiedades de la forma que mejor consideren, entonces, y si quieren hacerlo prestando el servicio de puertos, tienen que sujetarse a las normas y trámites del APN. Y recibieron este puerto que estaba proyectado pues para unas operaciones pequeñas y nacionales, ¿no? Finalmente, cuando entra Cosco Shipping, le plantea una operación internacional y eso es aprobado por la APN y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, ahí el Estado sencillamente se ha limitado a extender los permisos y los trámites para que el privado pues corra con todos los riesgos, con todos los gastos, financiamiento y temas que se requieren para operar un puerto, ¿no? Sí. ¿Cuál es la viabilidad de Puerto Corío como puerto? O sea, ¿solo como puerto tiene viabilidad o tiene que ser parte de todo un complejo que incluya vías, carreteras, ferroviarias? ¿Y para qué sería, cuál sería su objetivo? Porque tenemos que tener en cuenta que ahora que está Chancay, va a, digamos, aglutinar, va a focalizar mucho del comercio. ¿Qué opciones le quedarían a Puerto Corío? Miren, o sea, las operaciones de puerto, o sea, tratemos de explicarlo en términos muy sencillos, porque, o sea, es bueno que ilustremos a su audiencia, a sus seguidores, sobre cómo funcionan los puertos, ¿no? O sea, qué debemos esperar de la apertura de un puerto respecto de las posibilidades que tendrían otros puertos, ¿no? Bien, un puerto nunca se abre porque alguien quiera tener algún tipo de emprendimiento empresarial. Un puerto no nace como no una idea interesante, brillante o suelta. Un puerto nace y se desarrolla exclusivamente porque hay la necesidad de manejo de carga, ¿no? Antes, claro, mucho antes, o sea, en la Edad Media y parte de la Edad Moderna, inicial, ¿no? O sea, los puertos también, o sea, tenían un tema de transporte de pasajeros, ¿no? Pero ahora los puertos exclusivamente se hacen para cargas. Obviamente que hay, o sea,
negocios de entretenimiento y de transatlánticos y temas especiales, pero que fundamentalmente no tienen un significado mayor en el manejo de los puertos, ¿no? Los puertos se abren para que sean los centros de concentración y distribución de carga. Concentración de carga es, o sea, porque los puertos son la base del comercio mundial, entonces, si consideramos que cerca del 90% del comercio mundial se hace en barcos, ¿no? Solo un 10 se hace pues en aviones y carreteras. Si el 80% del negocio, el 90% del negocio del comercio mundial está en los barcos, entonces, y los países actualmente viven del comercio mundial, o exportando materias primas o exportando este producto industrializado, ¿no? Y a su vez, ¿no? Importando materias primas, ¿no? O importando este producto industrializado. El caso del Perú es el caso de un país que exporta materia prima e importa producto industrializado, porque nosotros no somos un país industrializado, somos un país primario exportador. Entonces, un puerto tiene la función de juntar la carga que produce el Perú y además recibir carga para distribuir los productos industrializados. Entonces, un puerto no puede ser desarrollado a libre albedrío o a la libre iniciativa del proyectista o del dueño del privado, sino tiene que responder a una necesidad donde hay productos para exportar, ¿no? Entonces, y donde hay también que recibir carga para vender a los mercados locales, a los mercados detrás del puerto. Entonces, ahí hay dos términos que se utilizan técnicamente, que se llaman, por ejemplo, a la zona de atrás del puerto, ¿no? O que compra productos o que junta productos para exportar, se llama Hinterland. Hinterland es una palabra alemana que significa la tierra de atrás, ¿no? Entonces, esto es lo que el puerto le da servicios al Hinterland del puerto, es su área de influencia, o sea, la zona donde puede captar carga y la zona donde puede recibir carga y distribuirla para que alguien compre. Entonces, tal como usted lo estaba señalando, un puerto no tiene la posibilidad de tener éxito porque existe el puerto, sino porque necesita estar conectado a sistemas de captación de carga y a sistemas de distribución de carga. Y en el mundo, los sistemas más eficientes para distribuir y concentrar carga son los ferrocarriles. Obviamente, si las distancias son pequeñas y los mercados son pequeños, se puede hacer en carretera. Y obvio está que los señores que nos están viendo pueden notar la diferencia, ¿no? Si las operaciones son pequeñas, podemos utilizar camiones, porque el camión tiene una capacidad pequeña, ¿no? Y sus costos son más elevados, entonces son operaciones pequeñas, se manejan con camiones. Pero si las operaciones son grandes, necesitamos un conjunto de camiones, pero el conjunto de camiones nunca funciona pues como va a funcionar un tren, o sea, necesitamos un tren, ¿no? O sea, que donde se puedan poner los contenedores que llegan del extranjero y llevarlo a los mercados que necesitan consumirlos y se puedan acopiar, ¿no? De regreso la mercancía que va a ser exportada. Entonces, eso es el trabajo de un puerto. O sea, un puerto nunca se abre, un puerto nunca se pone, nunca se invierte y se construye para ver si alguien quiere utilizarlo, ¿no? O como por ejemplo, un pequeño emprendedor podría decir, voy a poner mi tienda para ver si alguien me viene a comprar. Hasta el pequeño emprendedor hace un pequeño estudio de mercado y dice, yo voy a poner esta tienda porque sé que alguien me va a comprar. Y en el caso de puertos es muchísimo más exigente. ¿Por qué? Porque dependiendo de la carga que yo pueda captar y dependiendo de la carga que voy a recibir, tengo que acondicionar los servicios de mi puerto. Por ejemplo, si yo voy a exportar carga de mineral, tengo que hacer pues hangares para minerales, fajas transportadoras para cargar a los barcos, ¿no? Y todo un sistema que controle la emisión de polvos y todas esas cosas. Si yo voy a transportar granos, tengo que hacer pues mis silos gigantes, ¿no? Con sus sistemas
de extracción y de captación para mover los granos del puerto al barco o del barco al puerto. Si voy a transportar, por ejemplo, combustibles, necesitaré, pues, o sea, no un puerto con un amarradero, sino un puerto multiboyas, ¿no? O sea, donde hay un tubo que se tiende 1 kilómetro dentro del mar y los barcos no necesitan acercarse al puerto, ¿no? Entonces, y si además, por ejemplo, yo voy a hacer un gran puerto que va a captar contenedores, ahí necesito otro tipo de puerto. Necesito un puerto que tenga mucha profundidad al lado del muelle, del atraque, ¿no? Para que grandes barcos puedan acercarse al puerto, pegarse al puerto, y las grúas pórticos puedan operar, ¿no? Para bajar los contenedores y subir los contenedores de exportación, ¿no? Entonces, se dan cuenta, o sea, que un puerto no puede ser armado de manera muy libre, ¿no? O sea, yo no puedo, por ejemplo, poner un puerto donde tenga todos los servicios, tenga, por ejemplo, para contenedores, tenga para líquidos, para combustibles, para granos, para minerales. ¿Por qué? Porque sería una inversión ociosa. Debo saber qué tipo de mercancía voy a manejar. ¿Usted Entonces, considera, perdón, usted considera que este puerto, el proyecto de este puerto no ha hecho ese estudio de mercado, que no tiene, no, digamos, el flujo, no tendría el flujo suficiente que justifique la inversión? como decíamos, o sea, Chancay no tiene un proyecto de carga grande, o sea, su principal proyecto es dar servicio a la flota de Costco. O sea, veámonos, fijémonos bien, primero, ¿quién es el inversionista? Por ejemplo, ¿quién es el inversionista del Callao, del puerto del Muelle 5, el Muelle 3? Es DP World. DP World es una empresa, es Dubai Port, ¿no? International. DP, ¿no? DP World. Entonces, Dubai Port es una empresa especialista en puertos, pero Costco no es una empresa especialista en puertos, es una empresa que tiene una flota, ellos son dueños de los barcos que se manejan. Entonces, no siempre en el mundo los dueños de los puertos son los dueños de los barcos. Generalmente es los barcos, como operan en todos los puertos del mundo, o sea, a ellos no les interesan, los puertos es de gente especializada y de empresas diferentes a los que son dueños de los barcos. Entonces, la operación de Chancay es una operación diseñada para darle soporte a Costco. Pero además, o sea, podrían tener manejo de carga. Pero definitivamente, o sea, nunca van a poder saturar o tener una operación al 100% de las capacidades, y no lo están haciendo así, ¿no? O sea, la inversión que se hace en Chancay no tiene, o sea, todas las posibilidades, no ha desarrollado toda la potencialidad de ese puerto, sino mínimamente está poniendo, pues, algunas grúas pórtico, porque no tendría sentido que, por ejemplo, equipen el puerto con 20 grúas pórtico, no tendría ningún sentido, porque no va a haber esa carga. Tampoco tendría sentido que pongan transporte, sistemas de manejo de combustibles, no lo han puesto. Entonces, ¿qué tiene actualmente? Tiene sencillamente operaciones para manejar los minerales que se producen en el norte del país, ¿no? Y no hay más, ¿no? O sea, bueno, obviamente si por ejemplo hay algún tipo de producción que podría ser, lo dudo, o sea, en el norte no se producen granos, ¿no? Y entonces va a trabajar de manera restringida. Y además, pocos kilómetros abajo está DP World, ¿no? Que es el puerto del Callao, que tiene ahora la operación de importación mayor que tiene el país. Obviamente, claro, o sea, Chancay tiene mucha más potencia que el puerto del Callao, porque, o sea, tiene un sistema, las zonas de atraque tienen capacidades mayores que el Callao. Hace, creo que un par de semanas atrás, DP World ha hecho mucha propaganda, porque ha llegado un barco muy grande, ha llegado al Callao, no un barco de 400 metros, de 16.000 teus, Sí. pero nunca han dicho, pero ellos tienen una profundidad de 14 metros en el puerto, pero nunca han dicho que ese barco ha venido cargado de 16.000 contenedores. No ha venido ni cargado a la mitad de su capacidad, porque si viniera toda su capacidad no podría atracar, porque tendría necesidad de más calado, de más profundidad. Ujú. Entonces, el tema de los puertos, o sea, no son ilimitados, porque, por ejemplo, si un arequipeño quisiera llevar su carga hasta Chancay, o sea, ¿cuánto le costaría el transporte en camión, ¿no? Porque no hay tren, no hay nada, en camión desde Arequipa hasta Chancay?
mejor no exporta, ¿no? Porque en el camino se le van a ir todos sus costos. Entonces, un arequipeño, ¿qué va a utilizar? Va a utilizar el puerto de Matarani, ¿no? Porque está más cerca. Entonces, los puertos no es porque Chancay sea grande que toda la carga del Perú se va a ir a Chancay. No, es imposible, porque las distancias de transporte interno superarían el precio de la mercancía incluso que se va a exportar. Entonces, no tiene Pero ningún sentido. se dice que Entonces, va a ser un hub internacional, o sea que otros países van a pasar por ahí y ir a su destino. claro, eso ya en el sistema de cabotaje, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? O sea, que por ejemplo, los barcos que van a manejar carga de manta o esmeralda en el norte, o sea, en Ecuador, por ejemplo, son barcos más pequeños y esos barcos que van a hacer, recogen la carga en manta, recogen la carga en esmeralda y lo traen hacia Chancay. En Chancay se juntan, ¿no? Y se ponen en un barco más grande y el barco que sale a China ya no es directamente desde el Ecuador, sino ya sale desde Chancay. Eso sí, o sea, todo el tema de cabotaje sí va a quedar hábil para eso. Entonces, incluso, por ejemplo, le podría resultar más conveniente, dependiendo de los costos y el tipo de producto, que toda la mercancía que se maneja en San Antonio, en Chile, por ejemplo, que es el otro puerto más grande del Pacífico, suban con cabotaje, o sea, con barcos pequeños, suban hasta Chancay y desde ahí se exporten hacia China, ¿no? O igual, cuando vienen de China, va a venir un super barco grande de contenedores, ¿no? Va a llegar a Chancay y desde Chancay lo suben a barcos pequeños y van a Chile y van hacia Ecuador, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué pasaría si funciona Corío? Corío está a más de 1000 kilómetros de Chancay, ¿no? O sea, no es como Callao, ¿no? Quien va a sufrir ese tipo, el primer impacto de las operaciones de Chancay va a ser Callao, ¿no? Porque, o sea, los barcos grandes van a llegar a Chancay y ya de ahí no necesita subirte a otro barco para ir al Callao, sino se sube a un camión, como está pues a unos 100 kilómetros de Lima, el camión funciona y los costos son manejables, pero nunca se va a ir en camión desde Chancay hasta Santiago o hasta Arequipa, ¿no? Entonces, si no, simplemente funciona ya el sistema naviero. Y en esa medida sí se puede hablar de la factibilidad de Corío. Y Corío, o sea, tiene un hinterland, o sea, lo que decíamos, ¿cuál sería el hinterland de, del puerto de Chancay? Solamente sería, o sea, Tumbes, ¿no? Hasta Ica de repente, y el, y por la espalda, por la parte detrás del puerto estaría la cordillera de los Andes, ¿no? Y más allá pasando está el Amazonas, la selva. Y en el Amazonas no hay industria, no hay agricultura, no hay nada que exportar. Alguien que compra, ¿quién compra detrás? ¿Quién compra en la selva, en la sierra? Nadie compra productos industrializados, solo compran los limeños, nada más, ¿no? Entonces, no, su posibilidad no es grande. Pero hagamos ese mismo análisis para Corío. Ya, está Corío. ¿Quién está detrás de Corío? Ah, bueno, está Arequipa, está Puno, está Cusco, después de Cusco está Madre de Dios, después de Madre de Dios, ¿quién está? Brasil, el Gran Brasil, ¿no? Y por detrás de Puno, ¿quién está? Está Bolivia, ¿no? A continuación de Tacna, aquí está Chile, ¿no? Y cerca de eso está el norte de Argentina. Y todo ese centro del continente se enlaza con la hidrovía Paraná, que enlaza todo el continente. Y entonces, si Corío puede funcionar con un tren que llegue directamente a Brasil, sobre todo al estado de Mato Grosso, ¿no? Y que llegue a Bolivia, entonces tendríamos ciudades enteras, un continente entero que puede ser atendido desde Corío, ¿no? Bueno, obviamente también pueden objetar, ¿no? Ah, bueno, si pueden hacer un tren a Corío, también pueden hacer un tren a Chancay, por Pero supuesto. de todos los lugares que me ha mencionado, yo creo que Brasil está pensando más bien agarrar una ruta directa hacia Chancay, porque si vinieran por Corío, creo que el camino sería un poco más difícil, ¿o usted cómo lo ve? No es cierto, es falso, porque, o sea, entre Brasil, o sea, ¿cuál es el estado que podría darle carga o que le interesa manejar su carga en el Pacífico y no en el Atlántico? Es Mato Grosso, es el estado más rico de Brasil. Para hacer un camino ferroviario desde Mato Grosso hasta Chancay, se tiene que pasar
la cordillera de los Andes a 5.000 metros de altura, ¿no? Mientras que para llegar a Corillo se tiene que pasar una altura de 4.000 metros, 1.000 metros menos de altura, ¿no? Y además, la clave ¿dónde está? Que para llegar de Mato Grosso hacia Chancay se tendría que atravesar zonas de altísimo valor ecológico para el planeta, como cuáles, Sierra del Mirador, ¿no? Que es la reserva más importante que tiene el país con el germoplasma, el sistema de protección de vida, todo más valioso del planeta. O sea, meter un tren por ese sistema, yo creo que World War Foundation y todas las Naciones Unidas, todo el mundo se va a oponer. Nadie va a dejar que hagan un tren, porque es más, o sea, sí está hecho los estudios están hechos y están analizados las tres posibilidades de la salida de Brasil al Pacífico. Está analizado por Paita, por Callao, que es lo mismo que Chancay, y por el sur del Perú, por Corío. Y la ruta más adecuada incluso no sería Chancay, sino sería Paita. Pero ¿cuál es el problema? Y además, por ejemplo, porque por más al norte la cordillera baja de altura, incluso son 2.000 metros de altura. Y en esa medida, o sea, ahí sí se tiene la posibilidad, incluso la elección de la empresa de ferrocarriles de China, que efectuó el estudio en base al acuerdo que firmaron en su tiempo Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, Ollanta en Perú, y Xi Jinping de China, ¿no? O sea, formaron un memorando de entendimiento y se hizo el estudio y el estudio evaluó los 3 puntos. Y la conclusión era de que la recomendación es de que se haga el tren desde Brasil hasta Paita. Pero lo que no consideró China Railroad, quien hizo el estudio, es de que ahí hay zonas de alto valor ecológico y no se van a poder atravesar. En cambio, hacia el sur, o sea, ya primero tenemos más altura ciertamente que el norte, porque estamos hablando de 2.000 para el norte, de 5.000 para Lima y de 4.000 para nosotros. Nosotros somos más altos que el norte. Pero ¿qué tenemos nosotros? Nosotros sí podemos atravesar la selva sin impactar. ¿Por qué? Porque ya tenemos la interoceánica. La interoceánica del sur ya atravesó con carretera toda la selva peruana y la selva brasileña. Entonces ya está impactada la selva y entonces no va a haber la oposición de tener un tren por donde ya se tendría una carretera. Entonces, esa es la ventaja. Entonces, pero además, o sea, si la distancia que habría de Mato Grosso hacia Lima es mucho mayor, por lo menos son 500 a 1.000 kilómetros más que la distancia que hay hacia Corío. Y entonces, o sea, sí hay la posibilidad de que Corío. Además, yo, incluso, yo no voy a sustentar como persona que lo que digo es cierto, sino hay una tesis que se ha preparado en el Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? Por un coronel del ejército de Brasil, que establece claramente que la mejor opción para manejar una unión de tipo comercial, geopolítico y hasta militar para Brasil sería Corío. Pero, digamos, como usted decía al principio, no puede ser un puerto solo, sino es todo un complejo. ¿Cuánto tardaría el país en tener listo ese complejo para que Corío y todo el sistema ferroviario, carreteras, interconexiones con Brasil, con Argentina, incluso llegar hasta Uruguay, Paraguay, etcétera, Chile? ¿Cuánto tiempo demoraría tener todo eso? Sí, mire, tenemos el tema de Majes Iguas 2, que no tiene cuándo empezar, diría yo, porque está detenido hace años. Bueno, más que Siguas en términos de impacto geopolítico, estratégico, es un proyecto menor, ¿no? Es una irrigación de 30.000 hectáreas adicionales, ¿no? Que va a llegar alrededor de 60.000 en total, pero no es más que eso, ¿no? Y además con el agravante de que la operación de Majes Siguas en su segunda etapa destruirá toda la agricultura que tenemos en las zonas altas de Arequipa, ¿no? Cotahuasi y todas esas zonas se quedarían porque toda la gente va a bajar a hacer agricultura ahí, se va a abandonar toda esa zona, ¿no? Hay que ver qué va a pasar, Majes Siguas tiene su lado oscuro también, ¿no? Pero en todo caso, el tema de Corio es diferente, porque es un tema de proyección, de convertir capacidades comparativas o ventajas comparativas en ventajas competitivas. ¿Cómo es esto? La ventaja
comparativa es una ventaja que uno tiene per se. Por ejemplo, una persona que es alta, o sea, su ventaja es ser alto. Entonces, eso hay que convertirlo en una ventaja competitiva. Entonces, si lo ponemos a correr con lo demás, no va a hacer, no va a aprovechar su ventaja comparativa, pero si lo ponemos a jugar básquet, sí, ¿no? Entonces, esa ventaja, por ejemplo, en el caso de Corea, una ventaja comparativa per se, es su ubicación, ¿no? Si nosotros vemos dónde se ubica Corio, y es muy fácil, todos los que nos están viendo, ¿qué pueden hacer? Fíjense en el mapa del continente. Pongan, por ejemplo, la vista en el canal de Panamá y hasta el sur del continente, que es Punta Arenas en Chile. ¿Cuál es el centro más o menos del continente? O sea, ubiquen ustedes un punto desde donde yo, desde el lado del Pacífico, pueda llegar a todas las ciudades del continente de manera más rápida, o sea, que haya una distancia más corta. Es más o menos la zona de Corío. ¿Ya? Esa es una ventaja comparativa. O sea, que geográficamente estamos ubicados en el centro del continente, para el lado del Pacífico, considerando el lado del Pacífico, ¿no? Entonces, esa ventaja de estar ubicado en el centro de ya se ha probado que funciona. ¿Dónde, por ejemplo? En el puerto de Singapur, ¿no? Singapur, por ejemplo, es una ciudad-estado, ¿no? Antes cuando se independició de los ingleses, ¿qué era Singapur? Era una isla llena de pantanos, donde su gente estaba casi perdida porque todos eran opiómanos, ¿no? Era un país destrozado, ¿no? Y en menos de 50 años, en 80 años, es el país más desarrollado del mundo, del planeta, donde la salud, la educación es mejor que un país europeo. ¿Y de dónde sacó tanta riqueza esa isla? Porque no tiene petróleo, no tiene agricultura, no tiene minería, nada. ¿Cuál era la ventaja de esa isla? Que estaba en el medio de las rutas navieras, ¿no? En el medio de las rutas navieras que salen de Asia y que vienen a América y Europa. Entonces, esa ventaja, entonces lo vio es un presidente ese tiempo, ¿no? Entonces, que ha durado muchos años, una familia que gobierna Singapur. Ellos se dieron cuenta de eso y entonces invirtieron todos sus esfuerzos en dar servicios portuarios. Y el puerto de Singapur es donde se mueve en el planeta la mayor cantidad de contenedores del mundo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué han aprovechado ellos? Su ubicación. Y dijeron, ¿qué servicios se puede dar acá? Servicios de barcos. Es lo mismo que le pasa a Corío. Corío es el lugar en términos de geografía, de capacidades portuarias, todo, que se ubica entre dos gigantes, entre el gigante China y el gigante Brasil. Porque un tren con Bolivia no va a ser gran cosa tampoco, ¿no? Necesitamos al gigante Brasil negociando con China a través de un sistema ferroviario y un puerto peruano como el de Corío. Sí. Obviamente, o sea, yo estaría muy preocupado, por ejemplo, si es que, bueno, igual, si es que no preocupado, igual, si es que Chancay puede hacer lo que lo haga en buena hora, ¿no? Porque igual el país se beneficia. Lo que debemos hacer es, o sea, lo que ahora, por ejemplo, con la inversión de Chancay, recién abren los ojos. Nosotros durante 20 años venimos diciendo Sí. que lo que necesita el Perú es poner un puerto hub de alta capacidad para hacer la base del comercio del continente sudamericano con China. Y ya se han dado cuenta que sí es ¿Qué, cierto, que sí se puede qué hacer. paso, qué paso es el que se debería dar ahora para que este proyecto se eche a andar? ¿Está en manos del gobierno, sector privado y público? ¿Cómo va a ser? Miren, lo que necesitamos primero es, o sea, como le digo, o sea, lo triste de todo esto es, o sea, que los que hemos trabajado en Corío, o sea, vemos que durante estos 20 años que nos ha tomado sacar la ley en el Congreso y que nadie nos apoyaba y no creían en esto, ¿no? Ahora que ya todo está servido, o sea, tienen los terrenos, tiene la zona portuaria, tiene la ley que declara de interés nacional el puerto, y entonces a Arequipa hacia un lado, nos votan, ¿no? Y el gobernador lamentablemente lo acepta, ¿no? Y entonces ahora está en manos del APN. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado es, o sea, de que no entreguen el puerto a una empresa
que no tenga capacidad financiera, que no tenga capacidad técnica, a una empresa que, por ejemplo, No quiera vaya a ser lucrar. otro Majes Siguas 2. Más que igual es diferente, porque, o sea, ahí es un tema que ya estaba firmado, es la incompetencia de la gente que ha manejado el proyecto, que ha dejado que se caiga, ¿no? Y que ha dejado que el operador, o sea, quien tenía que poner el dinero que faltaba, porque el Estado ya estaba poniendo el suyo, no lo han combinado a que ponga, y después el error de poner a gente incompetente, que no está preparada para manejar un proyecto que necesitaba de especialistas, ¿no? Entonces, ahora, tema de que se haya dado al APN todas las facultades para que haga con Corea lo que quiera, es riesgoso. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿Qué puede podría ser de que pasar? puede ser que entreguen el proyecto a una empresa, como estaba diciendo, que no tenga la capacidad para ejecutar el proyecto y que sea una empresa especuladora, porque eso pasa con las APPs. Lo que están Ahora, intentando es hacer una APP de iniciativa privada, bajo la ley 1362, ¿no? En la antes cual de el que, privado presenta un proyecto y se adjudica los terrenos y la zona marítima. a Entonces, propósito de eso, antes de que se nos acabe el tiempo, los terrenos, tengo entendido que ha habido invasiones. ¿Cómo se va a resolver eso? la ley actual, o sea, no reconoce ningún derecho al invasor como lo hacían antes, ¿no? O sea, sencillamente, antes sí, o sea, si por ejemplo invadía y estaba 24 horas y no venía a sacarlo, se quedaba. Ahora ya no es así. Entonces el Estado sencillamente detecta que hay una ficha y que se ha invadido, sencillamente se le notifica y se saca con un tractor eso. Eso no hay ningún problema. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque hay una ficha No sé registrada si a nombre será del tan Estado. fácil, no sé si será Sí, tan sí es fácil fácil. porque a veces Sí es toma fácil. años. Mira, no, se ha demostrado, por ejemplo, que un par de días atrás, que la invasión que hicieron de los terrenos de Sedapar, ¿no? Donde está en la planta Escalerilla, invadieron, han puesto sus casas, todo ahí. Hace 2 días han entrado con un tractor y lo han botado todo, ¿no? Y no ha habido ni un juez ni un fiscal que se ponga eso porque eso es lo que dice la ley ahora, ¿no? Lo que falta es, o sea, lo que pasa es que a veces los invasores consiguen pues amigos funcionarios y los funcionarios dicen, no, no se puede hacer. Eso es lo peligroso, ¿no? Pero ciertamente, o sea, el Estado tiene todas las competencias ahora para manejar. Bien. Bueno, agradecemos al ex gerente de promoción de la inversión privada del Gobierno Regional de Arequipa, señor Elvis Yan, por esta entrevista y por habernos dado esta información. Vamos a continuar conversando sobre este interesante tema, este proyecto de Puerto Corío. Muchas gracias, señor Yan. Ha sido un gusto compartir con usted estos minutos y estamos para cualquier otra vez seguir hablando de este interesante tema. Ojalá que los arequipeños, o sea, no tomemos lo de Corío como una situación de moda, sino como una situación de necesidad de desarrollo histórico. El desarrollo de Corío significa insertar a Arequipa en la globalidad, es poner a Arequipa en el mapa geográfico de la logística mundial